Muy buenas noches, son las 21 horas en la hora del centro y estamos aquí precisamente como todos los días a través de El Heraldo Televisión. Fíjese que se ha venido a querer o no, entrando en un proceso de intensidad, el tema del Instituto Nacional Electoral. Déjeme decirle por qué nos detenemos inicialmente en él. Primero porque es el árbitro de las elecciones. Hay una crítica histórica a por qué gastamos tanto en las elecciones, por qué gastamos tanto en el árbitro, por qué tenemos un aparato burocrático tan grande en el Colegio Electoral, Instituto Federal Electoral y hoy Instituto Nacional Electoral. Y el asunto tiene un solo nombre, una sola respuesta: la desconfianza. Y la desconfianza cuesta caro, muy caro, porque hay que tratar de darle gusto a todos y entonces se hacen cadenas y cadenas y cadenas para evitar esa desconfianza, para tener un sistema en el cual se confíe, pero sobre todo tener un sistema que sea efectivo y que logre otorgar a través de su trabajo la confiabilidad de la sociedad al saber los resultados de un proceso electoral. Es evidente que este árbitro tiene que evolucionar. Quisiéramos pensar que no somos el país del 2000, ni del 2018 incluso. Quisiéramos pensar que entramos en una nueva etapa en este sentido. Y entonces el Instituto Nacional Electoral hoy tiene otras miras, o eso se presume, pero se ha convertido en la manzana de la discordia, como ayer lo platicábamos. Le voy a decir por qué iniciamos en este asunto, porque a lo largo del día de ayer y el día de hoy se ha hecho un gran debate, porque uno de los propuestos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es el señor John Ackerman, que está ligado a Morena, que está casado con una secretaria de Estado y que no niega por ningún motivo su militancia, ha sido, de alguna otra manera, ha sido criticado su nombramiento porque dicen que no cumple los requisitos. John Ackerman a lo largo del día se ha defendido, y si usted me permite decirlo, yo sé que puede ser impopular lo que voy a decir, se ha defendido bien, porque acorde a la forma en que está establecido el proceso, están los reglamentos, los estatutos, John Ackerman ha claramente dejado establecido que, acorde a lo que él dice, sí puede participar como integrante. Hay otras variables, que es algo en lo cual no compartimos. De repente a mí me sorprende que hasta el mismo presidente diga por fin hay libertad de expresión, o que digan por fin hay democracia. Parece que no ha pasado nada en el país durante 40 años. Parece que mucha gente que fue despedida, sacada, ultrajada e incluso señalada no hizo nada. Eso formó parte de la construcción de que el presidente y John Ackerman tienen hoy ante sí. Ellos son producto también de lo que muchos hombres y mujeres han hecho en el país en la lucha por la democracia y la lucha por la libertad de expresión. No empieza hoy la libertad de expresión, que quede claro. La libertad de expresión se batalló y se batalló mucho. Y se batalló, no hablaré en primera persona, pero se batalló muchísimo. Y eso fue lo que fortaleció el que hoy estemos bajo las condiciones en las que estamos. No del todo favorables, porque México es uno de los países del mundo en que más difícil es desarrollar el proceso de la libertad de expresión, dicho de otra manera, del periodismo. Cerramos diciendo lo siguiente: debe de claramente quedar establecido los criterios. Debemos de pensar cómo queremos un Instituto Nacional Electoral. Y le diría a los que quieren cambiarlo, que tienen razón y que tienen motivos y que plantean toda una serie de circunstancias. En las elecciones no se gana para siempre ni se pierde para siempre. Y el Instituto Nacional Electoral debe ser un instituto transversal, transeccional, que cada vez que esté un proceso electoral, el instituto sepa responder a las condiciones precisamente que enfrentan. Los que hoy ganan y ganaron abrumadoramente, mañana pueden perder. Y los que hoy perdieron, mañana pueden ganar. Lo importante es tener un aparato para las elecciones que permita la confiabilidad de los ciudadanos, sin importar si ganan unos o ganan otros. Reitero, no se gana para siempre y no se pierde para siempre. Es condición de la democracia y de la vida de un país. Bueno, a ver qué pasa, estamos ahí en el asunto. Pero los argumentos que hoy ofreció John Ackerman me parece que deben ser atendidos y buscar la manera de analizarlos y no necesariamente señalar a John Ackerman sin escucharlo. Bueno, este jueves vamos a otros temas, entramos al tema del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud consideró que la epidemia, la llamada COVID-19, llegó a un momento decisivo. Pidió a los países actuar rápidamente para frenar este virus que consideró ya de plano
estas palabras utilizó, leo textual, muy peligroso. Ya son más de 82,000 casos confirmados y poco más de 2,800 personas fallecidas en al menos 47 países. Veamos precisamente algo de lo que ha venido sucediendo a lo largo de las últimas horas. No sabemos cuándo, pero el coronavirus llegará a México. Así lo dicen todos los científicos especialistas y no como un destino fatal, sino como algo que va a acabar pasando. Es más, en algunos casos se plantea la posibilidad de que ya esté entre nosotros y que la gente que eventualmente lo pueda padecer no lo sepa. Entonces, este es un asunto difícil. Bueno, ¿estamos preparados o no estamos preparados? Porque hay una especie, en algunos casos, de psicosis. Bueno, dice las autoridades de salud, que además agarra el coronavirus en mal momento al país en función de los temas de salud que tenemos, que se ha declarado hasta ahora que los presuntos o sospechosos pudieran en un momento dado tener el coronavirus. Se ha descartado eso. Pero aquí vienen los asuntos que no podemos perder de vista. Tenemos que entrar en una etapa de prevención. Y mire si no, 500,000 personas, escucho bien, 500,000 personas podrían resultar afectadas. Y de estas, entre el 2 y 5% podrían presentar enfermedad grave. El llamado es evitar situaciones de pánico y desinformación. Esto pasó el día de hoy, en donde ya vimos números muy concretos y específicos y la tasa de mortalidad eventualmente puede ser alta. La Secretaría de Salud consideró inminente la llegada del coronavirus o COVID-19 al país. El coronavirus 2019 puede llegar por múltiples vías. Puede llegar por aeropuertos, puede llegar por puertos marítimos o puede llegar incluso por vía terrestre. En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, destacó que las autoridades sanitarias están preparadas para la llegada de la enfermedad y se encuentran en fase de ensayo, así como de activación de protocolos coordinados con los estados de la República para el equipamiento adecuado y su mitigación una vez que entra al país. Hay que instrumentar ciertos protocolos de mitigación, como las medidas de distanciamiento social. Por ejemplo, los filtros escolares, por ejemplo, la suspensión de congregaciones públicas masivas. El doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología, explicó que pondrán en marcha 8 acciones ante la llegada del coronavirus. Vigilancia epidemiológica, atención médica, promoción de la salud, sanidad internacional, el componente administrativo financiero, que es muy importante, el de equipos especiales de emergencia, respuesta institucional e investigación científica. Autoridades de instancias de salud como el doctor Miguel Ángel Nakamura, responsable de programas de atención especial del ISSSTE, aseguraron que se cuentan con los insumos necesarios, así como la habilitación de más de 2,700 camas y más de 6,000 ventiladores en la República para posibles pacientes con COVID-19. Estar en constante alerta permanente para una posible introducción del virus al país y obviamente tener la respuesta adecuada de mitigación ante un posible brote de la enfermedad en el territorio nacional. Hugo López-Gatell mencionó que un escenario posible sería, una vez llegada a México la enfermedad, la infección de 75 a 78 millones de mexicanos, de los cuales solo 10 millones podrían presentar síntomas y de ellos del 2 al 5% podrían presentar un cuadro de enfermedad grave. Actualmente la Secretaría de Salud reporta solo un mexicano como caso sospechoso de infección de coronavirus. Antonio Nistro, Heraldo Media Group. Bueno, veamos lo que está pasando. Insisto, no se trata de alarmar a nadie, pero sí de estar con los focos rojos. Bueno, hoy ha habido un asunto que se ha convertido en viral y que todo el mundo ha hablado de alguna otra manera de ellos, es que hay un foco de alarma por una posible llegada de coronavirus a México. ¿A qué se debe? Es crucero, a través de un crucero, que no pudo zarpar, no pudo llegar a 2 países del Caribe, República Dominicana y Jamaica, debido al clima. Las autoridades ya descartaron por el momento algún riesgo. ¿Qué fue la historia? ¿Qué fue lo que pasó? Un viaje de placer se convirtió en una pesadilla para más de 4,000 turistas y 1,500 tripulantes del crucero Meraviglia. Proveniente de Miami, el miércoles, el crucero se vio envuelto en una polémica por el supuesto caso de un pasajero con coronavirus. Esto habría impedido su desembarco en Kingston, Jamaica y en las Islas Caimán. México se convirtió en una opción, por lo que emprendió la marcha hacia Cozumel. En cuanto se supo la noticia, algunos habitantes salieron al puerto a protestar ante un temor de contagio.
No basta la temperatura, que se la tomen. No pueden engañar, no lo queremos. ¡Fuera! 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 Sin embargo, autoridades de Quintana Roo descartaron que el turista fuera portador del virus y dijeron que en realidad presentaba un cuadro de influenza tipo A. Este jueves, el crucero atracó en el muelle de Punta Langosta, lo que permitió a agentes de sanidad internacional ingresar para realizar estudios. 2 personas, un tripulante filipino de 27 años y una turista francesa de 13 años, presentaron síntomas sospechosos, aparentemente de una enfermedad respiratoria normal. Sin embargo, será después de las 10 de la noche cuando se tengan certezas. Hasta ese momento se permitirá el desembarco. Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud, negó la presencia del virus en la tripulación. Tras la investigación realizada por el personal de Sanidad Internacional, confirmamos que no hay casos de coronavirus a bordo del crucero. Una vez que las autoridades autoricen el desembarque, el barco podrá quedarse en Cozumel hasta la noche del viernes. Aurora Castillejos, Heraldo Media Group. Bueno, mire, para cerrar el tema, hay una manera también que hay una circunstancia, una situación que no se puede perder de vista. En los cruceros, la verdad que nunca me he subido a uno, pero hablaba el otro día con un investigador, una investigadora del CIMBESTAB que está haciendo un trabajo sobre ello, está investigando sobre ello. Se dan procesos de enfermedades a lo largo del viaje, fundamentalmente del estómago, pero también se dan algunas enfermedades virales. Entonces, esto se debe no a que esté ahí el coronavirus, ni de broma, no. Se debe a las condiciones mismas en las que puede estar el crucero, a la situación que estén ahí en medio del mar, toda una serie de circunstancias. Se están investigando los científicos por qué la gente tiende a enfermarse. Nadie de gravedad. Entonces, aquí pueden confundirse los terrenos en función de este asunto que empieza a ser evidentemente delicado y que empieza a generar, como ya se vio ahí entre los cozumeleños, una enorme inquietud. Así que bueno, veamos después de las 10 y aquí le estaremos contando. Vamos a otros temas para la mesa de hoy. Le cuento, nuestra mesa de hoy es desabasto de medicamentos. Usted dice si se queda o no. Bueno, le cuento que Genaro García Luna va a seguir en prisión. En su audiencia de hoy en Brooklyn, Nueva York, se informó que 2 de sus 3 avales no quisieron firmar la garantía de fianza de $1 millón que ayudaría al exsecretario de Seguridad Federal a enfrentar su proceso por recibir dinero del narcotráfico en libertad. Recuerde que es muy importante la palabra, presunto entrega de dinero del narcotráfico. Mientras que una tercera persona, que se trataría de un antiguo empleado de García Luna, no contaba con ingresos suficientes. El juez pidió a la defensa presentar pruebas de solvencia que soporten la fianza. En tanto, los fiscales señalaron que tienen testigos adicionales que declararán que García Luna aceptó ayudar al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos. Todo esto es un dime y direte, no lo pierda de vista, estamos en las pruebas y en las presunciones. Bueno, y ahí también, en Estados Unidos, resulta que Jessica Johanna Oseguera, hija de Nemesio Oseguera, la ve usted en pantalla, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fíjese nada más, fue detenida al ingresar a la Corte Federal de Washington, donde se llevó a cabo la audiencia de su hermano Rubén Oseguera González, recién extraditado de Estados Unidos. Presuntamente, Johanna está en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como propietaria de empresas ligadas al lavado de dinero de la organización delictiva. La defensa asegura que este asunto ya se resolvió en México y que su clienta fue absuelta. Es muy importante, fue a ver a su hermano y que me la detienen. Bueno, vamos a cerrar con otros temas brevemente. Autoridades capitalinas están buscando sancionar los actos de corrupción de la administración pasada. La mañana de hoy, ahí lo ve usted, bueno, lo tapamos por obvias razones, en respeto al proceso, fue detenido quien fuera el operador financiero del ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre que fue detenido allá en el sur de la Ciudad de México? Veamos, porque es una detención que uno presume vendrán más acciones ilegales. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Miguel Ángel Vázquez, ex subsecretario de Capital Humano y ex jefe de gabinete en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. La aprehensión se realizó en un domicilio de la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón. Es acusado de uso indebido de atribuciones y delitos cometidos por servidores públicos. De acuerdo con la autoridad, no pagó las aportaciones de jubilados y pensionados del ISSSTE cuando era presidente del Consejo de la Caja de Previsión de la Policía Capitalina.
lo que ocasionó un daño por 293 millones de pesos. Esta detención se suma a otras 3 realizadas en octubre pasado contra exfuncionarios por los mismos hechos. Asumiendo el encargo que tenían en esa posición y en ese órgano, actuaron de forma orquestada, deliberada, para hacer esta afectación, y esa es la acusación. ¿El delito grave es el nuestro o eso es acusado? Sí, claro, nosotros tenemos como fiscal y vamos a insistir en su gestión preventiva. En diciembre de 2019, agentes de investigación de la entonces Procuraduría Capitalina intentaron detener a Miguel Ángel Vázquez. Sin embargo, gracias a un amparo quedó en libertad. Ahora se encuentra en el reclusorio norte, donde esperará a que un juez defina su situación legal. Esto dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al respecto. Pues es un trabajo que venía haciendo la Fiscalía General de Justicia de la ciudad, y lo que representa pues es que se acaba la corrupción y que no hay impunidad en los casos de corrupción. Entonces, como yo lo dije, desde que entramos al gobierno se hizo una revisión de lo que hubo en años pasados en la ciudad. Aquello que la Contraloría o secretarías encontraron de graves irregularidades, ya sea que tuvieron sus sanciones administrativas o se pasaron a la Fiscalía General de Justicia. El exjefe de gobierno y ahora coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, confió en que no existe un trasfondo político en la detención de quien se desempeñó como su jefe de gabinete. Bueno, vámonos con 3 asuntos finales que tienen que ver con instituciones de educación superior y nos vamos a la mesa. Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México interpuso una denuncia penal contra quien resulte responsable por la toma y los destrozos realizados ayer en el CCH Azcapotzalco. Esto dijo el rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue, sobre este tema. Los eventos del día de ayer que nos indignaban a todos nos muestran que hay personas que quieren violentar a la policía, lo cual nos indigna. Es un movimiento legítimo el de las mujeres, estamos con ellas. El día de hoy, por cierto, un grupo de personas encapuchadas de nuevo volvieron a tomar la preparatoria 5 de la UNAM, allá en Coapa. Esta tarde la Secretaría de Seguridad Pública capitalina intentó impedir la toma con el despliegue de mujeres policías, quienes resguardaron el lugar. Sin embargo, tras una serie de enfrentamientos y forcejeos, pues bueno, los jóvenes ingresaron al lugar y el rector Enrique Graue ordenó un desalojo del plantel. La Prepa 5 había sido entregada, les recuerdo, hace pocos días, para ser preciso, el 22 de febrero. Bueno, y 2 temas finales ahora sí. Nos vamos primero con información del homicidio de 3 estudiantes y un chofer en Puebla. Hoy un juez ordenó la liberación de 2 de los 3 detenidos, Lisette y Ángel, quienes estaban acusados no por homicidio, sino por usurpación de funciones, por llevar consigo chalecos tácticos. El juez determinó que no fue legal su detención a bordo de una camioneta relacionada con el crimen. Caso contrario ocurrió con el tercer sospechoso, Pablo Jesús, cuya detención se calificó de legal. Lisette y Ángel salían por su propia pie de la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, cuando fueron reaprendidos por agentes ministeriales, ahora sí por el delito de homicidio, y ahora sí esperemos que pase lo que pase, haya de por medio el debido proceso. Y finalmente, en el campus central de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, se realizó una ceremonia en honor a Jimena Quijano, Antonio Parada, Javier Tirado y el chofer del Uber. Hoy se retomaron las actividades en el plantel y mientras en la Benemérita Universidad el paro se extenderá hasta la semana que entra, 4 de marzo. En tanto, hoy se suman a las exigencias de estudiantes de justicia, estudiantes del Instituto Tecnológico de Puebla y del Benemérito Instituto Normal del Estado. ¿Por qué nos asesinan si somos el futuro de América Latina? ¿Por qué nos asesinan si somos el futuro de América Latina? Bueno, y cerramos con este asunto que de nuevo coloca el tema de qué pasa con los estudiantes, qué pasa en su relación con las instituciones, particularmente de educación superior, cómo se sienten quizás abrumados y aprisionados por las presiones. Es una hipótesis, pero pasó lo siguiente. Un estudiante del Instituto Tecnológico Autónomo de México fue hallada sin vida dentro de su departamento en la alcaldía Álvaro Obregón. La joven fue identificada como Fela Muñoz Fayad, 23 años, originaria de Durango y estudiaba la carrera de Administración de Empresas. La Fiscalía Capitalina ha iniciado una investigación a reporte que indican que la joven no presentaba huellas de violencia o lesiones.
no se descarta también un posible suicidio debido a que tenía conflictos con su familia y debido también a que, según las primeras versiones, estaba costándole trabajo, en verdad, desarrollar su proceso escolar y parece que por ahí hubo una discusión con la familia. Todo esto son hipótesis, lo único cierto es que Fela lamentablemente está muerta. Bueno, ¿qué piensa usted del desabasto de medicamentos? ¿Es cierto o no es cierto? Esto es algo que es ahí muy que está en la mesa. Efectivamente, las nuevas posiciones del gobierno, las nuevas estrategias, ¿a dónde nos están llevando? Como sea de entrada, hay posturas encontradas, pero sobre todo, yo le diría no solamente posturas encontradas, hay gente que está afectada. El gobierno afirma que está garantizado el abasto en todo el país, pero las constantes protestas, amparos y denuncias por este motivo dicen lo contrario. Esto es muy importante verlo, porque no todo es culpa del neoliberalismo, ni del pasado, ni de los conservadores. Si la gente no tiene medicamentos, está difícil echar la culpa al neoliberalismo. Ahora sí que lo que no es en tu año, no es en tu daño, pero lo que es en tu año, es en tu responsabilidad. El cáncer no es un juego. La realidad en muchas ocasiones rebasa el discurso. Que no falten los médicos, que se mejoren las instalaciones, que mejore el servicio, que no falten las medicinas. Salud, sin recursos no hay salud. Sin recursos no hay salud. Sin recursos no hay salud. ¡Solución! 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 Algunas de las protestas que se han presentado recientemente en las calles de distintas ciudades de México han sido para reclamar la falta de medicamentos y tratamientos para el cáncer y el VIH-Sida. Pues es una bola de nieve que va a ir creciendo, porque ya no somos nosotros, y nosotros no coordinamos nada. O sea, los papás se están empoderando y se están dando cuenta que pueden utilizar su fuerza moral y los derechos y los instrumentos jurídicos para luchar por sus hijos, ¿no? Los niños con cáncer son los más afectados. Pues yo lo que falta es que el gobierno se ponga las pilas, ¿no? O sea, que diga, ya seriamente voy a componer esa situación. Nosotros hemos pedido ver los medicamentos y a mí se me hace muy sospechoso que no nos los quieran mostrar, ¿no? Por otra parte, hace unos días comenzaron las protestas de mujeres que asisten a la Fundación de Cáncer de Mama, FUCAM, que son más de 8,000 porque les retiraron los apoyos del gobierno federal. Ante las manifestaciones, el gobierno respondía. Se acordó oportunamente entre el Instituto de Salud para el Bienestar, que es quien actualmente maneja el financiamiento, y esta institución privada, que se daría continuidad al tratamiento de las mujeres que ya están en tratamiento en FUCAM. No se suspende ningún tratamiento. Otro grupo afectado por la falta de medicamentos son los portadores del VIH-Sida y que se atienden en el IMSS. Su protesta fue más allá de los gritos y mantas. La respuesta fue desde donde hay otros datos. Independientemente de su condición de derecho a biencia, tendrán los mismos medicamentos que son los mejores medicamentos para el tratamiento del VIH. Hoy el IMSS tiene más del 96% de las recetas en tratamientos contra el VIH surtidas en tiempo y forma. Tenemos el problema de las guarderías, tenemos el problema de los refugios, tenemos el problema de los hospitales, tenemos el problema de los niños o las personas que padecen el cáncer. Entonces tenemos un gobierno que bajo el lema de austeridad, pues entonces está dejando sin recursos a todos estos sectores vulnerables. El boletín del 25 de febrero de Presidencia dice lo contrario. Óscar Vargas, Heraldo Media Group. Bueno, vamos entonces al asunto de los medicamentos. Hay, no hay, la política es la debida, hay equivocaciones, hay que replantearse cosas, las farmacéuticas son el enemigo público número uno. Bueno, le damos la bienvenida el día de hoy a Israel Rivas, él es papá de Dana, bienvenido. Gracias. Nos volvimos a ver. Después de muchos años aquí estamos. Después de muchos años, bienvenido. Gracias. Aldair Jiménez, defensor de derechos humanos de personas que viven con el VIH. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Aldair. Y Manuel Magallanes, director del Centro de Investigación del Centro Oncológico Internacional. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Es un gusto. A ver, empecemos, si les parece, de esta manera. Que nos cuente el doctor cómo ve las cosas, ¿no? Que al fin y al cabo, ni hablar, doctor, eres juez y parte. Y lo digo en el sentido de que pues, tratas pacientes, hablas con gente, los medicamentos, tú mismo los
los acabas medicando a la gente, te pregunta dónde consigo, es que ya no hay, o sea, lo vives en carne propia. Y luego vemos esta experiencia que ha sido particularmente llamativa en la sociedad y que todo el mundo empieza a identificar a ellos dos como luchadores en favor de una situación que están viviendo en lo particular. Muchas gracias, Javier. La verdad es que platicaba ahorita con el papá de Dana, que hace 2 años, nosotros en septiembre del 2018, todo esto empezó, nos empezamos a dar cuenta de esto, para ser exactos, por ahí de julio del 2018. Sí. Julio del 2018, por esos meses, puedo estar equivocando por un mes, empezó a haber una crisis inicialmente con un medicamento que se llama ciclofosfamida, que es muy útil en cáncer pediátrico, pero además se usa en ¿Cáncer qué? En cáncer pediátrico, Sí. pero se usa en cáncer de mama, se utiliza en trasplante renal, es un medicamento de uso generalizado. Tuvimos una reunión en aquel momento por parte del Colegio Mexicano de Oncología Médica. Yo soy tesorero del Colegio Mexicano de Oncología Médica que se dedica a evaluar este tipo de problemas, en donde fuimos a COFEPRIS, vimos qué es lo que estaba pasando y lo que pasó en aquella vez nos explicaron es que hay para medicamentos genéricos, que es de lo que se trata ahorita. O sea, el problema no es en los medicamentos de patente, sino en esos medicamentos genéricos que han ido perdiendo valor consistentemente. O sea, son medicamentos que son relativamente baratos y que ya muchas empresas farmacéuticas ya no les interesa producirlos más. Entonces, las patentes, por ejemplo, de metotrexate, de ciclofosfamida, de vincristina, de bleomicina, de topósido, de todos estos medicamentos ya no existen más y normalmente dependemos de fabricantes externos. Que también, hay que decirlo, en el 2010 se quitó el requisito de planta que tenían que tener todos estos laboratorios aquí en México. Entonces ahora dependemos de laboratorios hindús o laboratorios chinos, por ejemplo, vengan y tengan las sales o den las manufacturas para que se puedan fabricar estos medicamentos. Bueno, lo que nos explicaron fue... A ver, déjanos abrir un paréntesis. ¿Estos laboratorios chinos e hindús son de buena calidad? Pues digamos que son de calidad de lo que hay, pero digamos que la realidad del asunto es que la mejor calidad no lo son. O sea, y eran mucho mejor tener plantas en México que tú tenías la posibilidad de ir revisándolas uno a uno. Entonces aquí tenemos plantas, por ejemplo, como la que era de Lilly acá en Tlalpan o en donde Novartis también en planta, que actualmente ya son oficinas porque esas también, todas estas empresas, al quizás el requisito de planta, emigraron fuera de México sus líneas de producción. A ver, perdóname, ahorita le sigues, pero a ver, ¿por qué emigraron? Porque se quitó el requisito de planta. Antes, por ejemplo, para que tú pudieras comercializar un medicamento en México, entonces tenías que tener a fuerza planta en México. Sí. 2010 se quita el requisito de planta y para que, según esto, favorecer que llegaran más genéricos y hubieran una mejor competencia de mercado, pero entonces todas estas compañías que tenían sus plantas aquí y donde se producían medicamentos locales, se fueron y entonces empezaron a entrar muchas compañías de la India, de Pakistán y empezamos a llenarnos de muchísimos genéricos. ¿Y no nos dimos cuenta de eso? Bueno, claro que sí nos dimos cuenta. Los que estamos normalmente en la consulta, por supuesto que nos dimos cuenta, ¿no? ¿Qué hacía el gobierno, COFEPRIS, y qué hacía la Secretaría de Salud? Bueno, pues lo que pasa es que esto se tomó en cuenta porque decían que los medicamentos oncológicos eran muy caros y entonces efectivamente lo que sucedió había que bajar el precio de los medicamentos oncológicos y entonces lo que se llenó es de medicamentos genéricos. Paso 2, ¿qué sucedió? Al tiempo perdimos atracción de este tipo de medicamentos, nos llenamos de genéricos y paulatinamente se fue reduciendo el número de marcas que producían los medicamentos genéricos, hasta que actualmente tenemos básicamente a PISA, que es la preponderante, tenemos otra farmacéutica que se llama Criofarma, otra más que se llama Teva, que son las farmacéuticas que producen Zurich, que son las que producen predominantemente los genéricos, y bueno, estas farmacéuticas son las que producen la mayor parte de los genéricos. En septiembre del 2010 y en el 2018, PISA baja sus producciones, detectan que sus inventarios van bajando, bajan sus inventarios, baja también Criofarma, baja también los demás y entonces empieza a ver la crisis de la ciclofosfamida. ¿Cómo se acentúa? En septiembre del año pasado. Del 19. Del 19, COFEPRIS detecta que PISA tiene un problema en sus certificados de producción de medicamentos, entonces restringen las líneas de producción de genéricos y eso todavía acentúa más la baja inventario que ya se tenía. Y hoy por hoy, pues en lo que estamos es en que tenemos muy poco medicamento oncológico genérico en la República Mexicana. Bueno, vamos a nuestra única pausa. Y me cuentes qué piensas y me cuentes qué piensas. Bueno, pausa. Bueno, al rato vamos a regresar. Estamos hoy hablando de desabasto de medicamentos con el doctor, con Manuel Magallanes. Al rato vamos a regresar porque ahorita en lo que estábamos en la pausa salieron 2, 3 temas que son muy importantes. Pero, a ver, historia de vida, Israel. ¿Qué es lo que pasó?
si puedes en breve contarnos qué ha venido sucediendo y dónde empezaste a enfrentarte a un dique en función del proceso de atención a tu hija. Bueno, a Dana la diagnostican un 2 de febrero, yo vivía en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, me tuve que venir de urgencia a la Ciudad de México porque ya en Chiapas no había medicamentos, ya se rumoraba que el sistema de salud estaba muy mal. ¿Qué edad tenía en ese 3 momento? años, Dana tenía 3 años. 3 años. Me la traje en brazos muy grave en el avión, ¿no? Con mi esposa. Llegamos muy temprano, hicieron su aspirado de médula, salió pues leucemia linfoblástica. Perdóname que te hago otra pregunta, ¿hace cuánto fue esto? Esto fue en febrero del 2018, 2 de febrero del Perdón, 2018. ahora ya no te interrumpo, perdón. Y bueno, comenzó su proceso de remisión, que le duró casi 2 meses, y fue avanzando, todas las consecuencias que trae la remisión. Y esto del desabasto, comentamos con el doctor, justamente comenzó en septiembre del 2018 con la ciclofosfamida y con el filgastrin. Se hicieron escritos, yo no participé abiertamente en esta etapa porque Dan estaba en un proceso muy complicado, ¿no? Pero luego vino otro desabasto, sí estaba muy enterado de ello, vino otro desabasto en octubre. Del mismo año, 2018. Del 2018 fue ciclofosfamida y luego fue, creo que combinación... Fosfamida. Y fosfamida y Aracet también. Sí, las 3. No había, ¿no? Entonces fue un problema. Me llama la atención que se hicieron las protestas y aparecían los medicamentos misteriosamente. ¿Cómo le hacían? ¿Quién sabe? A ver, espérame un segundo. ¿Cómo le hacían? Bueno, es que ese es el problema. Que el problema que también tiene México es que tiene un gran mercado negro de medicamentos. Entonces el problema es que no necesariamente los medicamentos que aparecen son los mejores medicamentos. Y hay que tener cuidado porque quién sabe quién sabe la solución. Miren, y vamos a tomar un problema, ¿no? Acuérdense de las agüitas de Duarte. Sí, claro. 2017, niños a los que se les puso quimioterapia falsa. Sí. Entonces hay que tener... Y yo quiero decirles algo aquí, ahorita que está hablando el doctor de este tema tan importante. Nosotros en estos diálogos en la Secretaría de Gobernación, en uno de los puntos de los acuerdos a los que se incumplieron, por cierto, del 28 de enero, estos 11 puntos, solicitábamos que biomédicas de la UNAM y otros laboratorios prestigiados de México le pudieran hacer pruebas a los medicamentos. ¿Y saben cuál fue la respuesta de la Secretaría de Gobernación? No. No se puede. No, ¿pero por qué? No se puede, no le mueva. ¿Supones? Pues aquí está la suposición del doctor. Bueno, sí, algo insinúa el doctor, ¿no? O sea, sí. No, pero como una pared muy grande. Fue de los motivos también en el que nosotros nos dijimos, pues no hay más que platicar aquí, los diálogos no están solucionando nada. Como también cuando nos dijeron que estaban en Cofepris los medicamentos, y dijimos, pues vamos a verlos en este momento, ¿no? Sí. Porque hay algo bien interesante. Es 2019 aquí ya. No, apenas hace 3 semanas. Hace 2020. Sí, en estos diálogos que sostuvimos a partir del 28 de enero, que se construyó una minuta entre el gobierno federal y nosotros, ¿no? Dijimos, pues vamos a ver los medicamentos, si están en Cofepris. Pues, ¿cuál es el problema? Que los veamos. No quisieron ir, imposible. Entonces, hay ciertas cosas que a nosotros como papás y como pacientes nos brincan mucho de lo que se dice y de lo que podemos ver, porque el gobierno utiliza un doble lenguaje. Adentro, funcionarios de la propia Secretaría de Salud y del gobierno nos dijeron, hacen falta 27 claves, ¿eh? 27 claves de medicamentos oncológicos. No se han comprado ni se han licitado. Pero en la mañana el gobierno tiene otro discurso muy diferente, que dice, no, pues en la mañana, no, los papás están siendo utilizados. Bueno, ya hasta grupo de choque nos dijeron, ya hasta nos dicen supuestos padres, ¿no? O autodenominados padres, nos dice el doctor Hugo López-Gatell, como diciendo, esos no son papás verdaderos. Eso es muy grosero. Sí, es muy grosero. Claro, sí, eso fue brutal, para nosotros nos molestó muchísimo, ¿no? Ahora le vas a echar la culpa al neoliberalismo o al PAN, me parece. Claro. Yo no dudo que el PAN tenga historias, pero esta no. No, claro, definitivamente. Creo que al gobierno le cuesta trabajo pensar que somos un movimiento muy horizontal, que de verdad lo único que estamos luchando es porque el medicamento, y no me va a dejar mentir el doctor, llegue en tiempo y forma, ¿no? Decía el doctor Carlos Leal, me acuerdo muy bien de un comunicado que mandó el doctor Carlos Leal, decía, si por cualquier motivo o razón un menor interrumpe su tratamiento, su esquema, hay riesgo de recaída y mina la calidad de vida del menor.
ahí está claro, ¿no? Si por cualquier motivo. Si de ¿Qué por etapa sí, estás ahorita, Israel? Dana va en la semana 79, mañana le toca metrotexate intramuscular y hay un detalle que vamos a platicar con el doctor muy interesante de lo que dicen los niños en el hospital, cómo les duele este carísimo importado de París, cómo les duele más que el que les dolía antes, ¿no? Y acusan de mucho dolor. Entonces Dana va en la semana 79 de 120, el mantenimiento contra la leucemia pues es muy fuerte, el doctor lo sabe, ¿no? Son 120 semanas, es muy largo, ¿no? Más lo que tuvo de remisión. A ver, Aldair, el otro día platicaba con alguien que tiene SIDA, me dijo algo que me llamó la atención, doctor, para considerarlo. Me dice, estamos en una etapa en donde parece que ya el SIDA no es una enfermedad, que ya no pasa nada. ¿No? Sí, es todo un tema. A ver, bueno, de entrada, no es SIDA, es VIH. VIH, perdón. Una persona puede vivir con VIH, pero no necesariamente tener SIDA. Sí. ¿Qué es lo que pasa? La misma situación, mitad de 2018, a organizaciones de la sociedad civil y personas que trabajamos en el tema de derechos humanos de personas que vivimos con VIH, nos empiezan a llegar reportes de falta de surtimiento de recetas. Sí. Desde mitad de 2018, misma situación. Pero la situación empeora en 2019, cuando entra el nuevo esquema o el nuevo paradigma del VIH, donde muchas instituciones, muchas organizaciones trabajaron. ¿Y qué es lo que propone este nuevo esquema? Que a quienes vivimos con VIH y tenemos la indetectabilidad, es decir, el virus está en unos niveles muy bajos, nos pueden switchear o cambiar de tratamiento a un tratamiento de última generación, del cual no hay duda de su eficiencia. Pero lo que ocurre es que los cambios que se empiezan a hacer a partir de diciembre del año pasado no se hacen mediante la norma. En un caso muy particular, yo voy el 12 de enero de este año, 2020, por mis recetas, llego a farmacia y me dicen no hay. No hay. ¿A una farmacia que siempre ibas? A la que siempre fui. No hay. Ve con tu doctor porque te la van a cambiar, te la van a canjear. Yo con el doctor, pásame tu receta, le doy mi receta, me da una de las rosas de las que ya creo que no se usan. Esto vas a tomar a partir de ahorita. Te informo que este tratamiento te va a ayudar y va a ser mejor. Trabajo en el tema, conozco, sé, no dije nada. No, pues bueno, has estado en esto. Va, lo acepto. Eso no se puede hacer. A ver, es una negligencia. Si no tienes estudios previos que avalen que tu sistema va a aceptar ese medicamento, no te lo pueden cambiar nada más porque ¿Y qué encontraste eso? Precisamente que la nueva receta tiene que pasar por un proceso de aprobación en tu propio cuerpo. Exactamente. Entonces, bueno, me dan el medicamento, no me dan otra receta para resurtir, solo me dicen con esta misma, cuando se te acabe vienes y te damos la otra. Ese fue mi caso. Pero desde diciembre 5 del 2019 al 17 de febrero de este año hemos reportado aproximadamente, más bien hemos recibido reportes de aproximadamente 230 personas que no se les surtió el medicamento. De estas desconocemos hasta el momento cuántas de diciembre y enero ya se surtieron, pero lo que sabemos es que enero y febrero siguen sin surtirse. ¿Qué estará pasando con las personas a las que eventualmente no se les esté surtiendo? ¿Qué pasa? El VIH, cuando no se trata, cuando no se toma el medicamento antirretroviral, empieza a replicarse. ¿Qué pasa si se replica y si una persona deja de tomar el tratamiento? El virus puede generar farmacoresistencia. Sí. ¿Qué pasa? Que este tratamiento ya no me va a hacer, me van a tener que dar otro, y si este no me hace otro, y si este no me hace otro, pero como ya no hay más, voy a quemar todas las posibilidades de tener un tratamiento antirretroviral, y lo que va a pasar, o lo último que tengo que esperar sin tratamiento, es efectivamente la muerte. ¿Qué puede, a ver, déjame plantearte, ¿qué en esto que hemos visto como a Israel se han las manifestaciones, etcétera, qué te dice a ti la autoridad? Bueno, después de la manifestación que hicimos el viernes pasado, el viernes 21, tuvimos una mesa de diálogo con autoridades de IMSS, con la vinculación de Secretaría de Gobernación, la misma situación que acá. Entregamos un pliego petitorio con cosas muy puntuales que las personas que vivimos con VIH, de manera independiente, lanzamos como estas necesidades. Entonces se tomaron en cuenta algunos puntos del pliego petitorio, otros nos dijeron de plano, esto no se puede. Pero los que sí, seguimos como en otra mesa. Este lunes tuvimos una mesa de trabajo, el siguiente lunes tendremos otra mesa de trabajo donde veremos el avance de lo plasmado en el pliego petitorio. Lo que esperamos es básicamente que se cumpla y que el desabasto deje de ocurrir. A ver, te diría, doctor, digamos, escuchando estos dos testimonios, ahora sí que de directito de lo que anda pasando,
¿Cuál es realmente el estado de las cosas y por qué da la impresión de que el gobierno de repente se ve como muy apurado, pero de repente como que no, y luego como que hay una responsabilidad que se imputa a otras circunstancias o a otras instancias? A ver, yo diría, la responsabilidad del gobierno, en este caso, como el doctor del país, ¿no? Que el secretario de Salud, a creer o no, es el doctor del país, el fiscal general es el abogado de la nación, así, ¿no? A ver, exactamente en qué estamos ahí parados. A ver, yo creo que hay varias cosas. La primera es que me preguntaban hace rato si la crisis de medicamentos se va a resolver. Sí se va a resolver. Sí se va a resolver. Sí se va a resolver. Pero perdóname, ¿no tardará mucho en resolverse? No, yo creo que ya no va a estar tardando mucho en resolverse. Y esto es porque compañías que antes estaban aquí en México, y me acabo de acordar ahorita porque hemos estado hablando por parte del colegio con ellos, o sea, específicamente con compañías que ya tienen, que son de patente, pero que tienen sus laboratorios de genéricos, como vienen siendo Pfizer, Novartis y etcétera, ya están de hecho ya tienen lotes en México, pero que están cumpliendo la cuarentena. Entonces, este tipo de lotes de genéricos, en breve yo creo que se van a ir liberando. O sea, aparentemente Pfizer, me comentaron que después del 20 de marzo empiezan a liberar lotes de la cuarentena de una buena noticia, ¿no? de genéricos. Entonces, creo que hay varios avances en ese aspecto. Ahora, yo lo que creo es que también está pasando un fenómeno bien curioso. Las claves, por ejemplo, se licitaron, pero se quedaron desiertos. Las 27 claves se quedaron desiertas, precisamente porque el costo de las claves es tan barato para efectos de ganancia, que mucha gente ya no le conviene licitar las claves de genéricos. Ese es uno de los problemas que está existiendo actualmente. O sea, que hay claves que no son rentables para la industria farmacéutica. Para los laboratorios de genéricos, claro, hay claves que no son rentables y se sabe, yo prefiero mejor licitar medicamentos que me dejen un mejor rendimiento, y estos que ya no me dejan mucho rendimiento, estos no licito. Claro. Entonces ahí yo creo que es el plan de contingencia que se tendría que realizar. Y el otro punto importante también es decir, o sea, una cosa que él mencionó es sobre el apego a los tratamientos. Yo creo que aquí lo que se tendría que garantizar como contingencia es que toda la gente que está dependiendo de un tratamiento se debe de conseguir textualmente la manera de cómo asegurar que tengan acceso la gente que está en tratamiento activo. Sí. Porque si no pasa lo que dijo Aldair, o sea, medicamentos se lo vas cambiando al paciente y esto sale peor. Esto que cuentas es fuertísimo. Sale peor que no se dé sale peor a no darlo. Exacto. Oye, doctor, a ver otra ahí sobre esto para que escuchemos de nuevo a Aldair y a Israel. ¿Se está resolviendo el problema de salud o no? Que esto es el gran tema. ¿Y de qué tamaño es el problema en relación que tú alcanzas a conocer? Sé que tu especialidad es la oncología, pero que alcanzas a ver de qué tamaño es entre ciudadanos este tema de la oncología y qué tanto puedes saber del VIH. El tema de salud es un tema bien complejo porque nos afecta a todos. Sí. Y el primer punto importante es que hay ciertas calificaciones de pacientes que precisamente los ancianos o los niños entran en una clasificación muy especial de gente con vulnerabilidad. Sí. Ahora, en realidad, por ejemplo, la mayor parte de la gente que tiene tratamiento para cáncer, hasta el momento ha estado, por lo menos yo acabo de hablar ahorita con el jefe del Seguro Social, acabo de hablar con varios de mis amigos y me dicen que el abasto está relativamente estable, o sea, sí tienen ciertas carestías. Sin embargo, nosotros en el Colegio Mexicano de Oncología Médica hicimos una encuesta a todos nuestros afiliados, que son alrededor de 200 oncólogos del país. En el país sabemos alrededor de 350 oncólogos médicos. Parecen pocos, ¿no? Son pocos. Entonces, estos certificados, nosotros tenemos 200 afiliados, e hicimos una encuesta en donde donde preguntamos acerca del desabasto. 100% de nuestros afiliados nos contestaron que tienen algún grado de desabasto. Y precisamente el desabasto predominante es en materia de genéricos. Entonces, sí es un tema que está generalizado por la República Mexicana, que va a tender a resolverse en el tiempo. Y bueno, hay que comentar que hoy por hoy se acaba de aprobar el Compendio Nacional de Medicamentos, que es un gran avance, eso hay que decirlo también, en materia de salud, porque es el compendio más completo que se ha existido en la historia de México con respecto a la inclusión de medicamentos de innovación en oncología. Claro. O sea, este compendio que se tiene hoy por hoy, que está publicado en la página del Consejo de Salubridad General,
es un compendio que hoy por hoy, a ver, como dijeron por ahí, no tiene ni Obama. Oye, muy en breve. Sé que es, digamos, intuyo, ¿no? Pero más vale preguntar cuando uno no sabe. ¿Es diferente el tratamiento en el caso de la oncología a un adulto, a una persona de la tercera edad, a un joven, a un niño? Sí. ¿Cómo se llaman? Los tipos de tumores son distintos. En los niños predominantemente son neoplasias hematológicas y otra neoplasia que es común, que se llama retinoblastoma. Sí. También los tumores cerebrales son comunes y por eso son más graves, pero también curiosamente, tratándolos bien, tienen más posibilidades de curarse. En el adulto tenemos cosas como cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de ovario, que son tumores menos, digamos que tienen una manera distinta de tratarse, pero de alguna manera a la hora que recaes la posibilidad de morirte es más alta. Y en los ancianos, en las personas adultos mayores, se tiene que hacer un ajuste de acuerdo a la funcionalidad del anciano. Sí, claro, porque ya el cuerpo como sea. Si el anciano es fuerte, se trata igual que como si fuera un joven, pero si el anciano está frágil, hay que ir por otro lado. Se tiene que ir por otro lado. A ver, Israel, ¿cómo ves todo esto cuando empiezan a decir que la posibilidad de que el 20 de marzo, dije bien? Desde ahí se empieza. Sí, podría empezar a que pudiera otra vez estar las medicinas en todos los mercados. Pues me parece excelente, justamente eso es lo que queremos. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos estos chats, estas redes, en donde nos informamos qué hace falta, y una mamá del 20 de noviembre nos dice hace falta daunorubicina y fosfamida. Hoy mismo recibí una llamada de Chiapas, donde me habla un papá desesperado con su hijo que aparentemente tiene metástasis, tenía cáncer en un testículo, le hicieron una cirugía y me dice, no consigo el etopósido. No hay etopósido. Entonces, son muchas voces y puedo seguir leyendo el chat y decirles todos los desabastos que hay, que son reales y que hay una desesperación. No es una psicosis, hay una desesperación. Me llama la atención esto que dice el doctor, que están en cuarentena los medicamentos. Nosotros quisimos verlo, pero no nos permitió la autoridad. Y aquí hay algo bien complicado porque yo le decía al doctor que los niños con el metrotexate, y es un tema bien complicado, este nuevo metrotexate que trajeron les causa muchísimo dolor, ¿no? O sea, una reacción que no había con el otro metrotexate. ¿Cómo le hace ante el dolor? No, pues es que los niños gritan, ¿no? Claro, pero no hay manera de mitigar ese dolor. No, es intramuscular, ¿no? Y me decía Pepe, un chico le decía a mi esposa, un chico de 16 años, un adolescente, dice, yo sí soy bien aguantador, pero sí me dobló, dice, sí se me salieron las lágrimas. Entonces, claro que hay algo distinto en este tipo de medicamentos. Y es extraño, porque, bueno, lo que me dice el doctor me sorprende, porque cómo es que los amparados, por ejemplo, ahora en Iztapaluca hay 25 mamás o 25 niños, y ahora sí ya tienen medicamento, las de Veracruz, que son 20 y tantas, las de Nuevo León, en Monterrey, que son 60, y está llegando, ¿no? En el siglo XXI al señor Pedro, que su hija tiene un problema de cáncer en hueso, y no le querían dar la ifosfamida. Ya está amparado, pues ya tiene la ifosfamida. Son cosas muy extrañas, ¿no? ¿Cómo aparece? ¿Tienes alguna hipótesis de eso, doctor? Bueno, lo que pasa es que el tema ahí es, a ver, yo creo que el problema es este tipo de circunstancias que de repente se tienen que llegar a este tipo de extremos, como de ampararte, como para forzar que te den un medicamento, ¿no? Aquí lo delicado es que mucho de lo que se está haciendo, digo, porque actualmente, por ejemplo, si uno quiere buscar un medicamento oncológico en la farmacia, no lo encuentras. O sea, digo, hoy, por ejemplo, todos los que nos dedicamos a esto, pues lo que estamos viviendo es que no está el medicamento disponible. Lo que se está tratando de hacer es importarlos. Importas el medicamento, pero el problema de la importación del medicamento es que no necesariamente estás importando el mejor medicamento, estás importando lo que hay. Y el otro problema que tienes con la cuestión de la importación es que muchas veces el trámite es bastante tardado y caro. Y entonces eso está haciendo que también los medicamentos se hayan encarecido. Entonces, por ejemplo, una ampolleta, voy a poner el ejemplo de la doxorubicina, que en lo común te cuesta 250 pesos, ahorita la encuentras en 2.500 pesos en el mercado. O sea, la encuentras 10 veces más cara, importada. Sí. A ver, cerremos, Aldair. ¿Cómo encuentras que está, porque este es un asunto de las enfermedades y de estas cosas uno sabe, es el enfermo, pero es las familias, ¿no? Claro. Se vuelve todo. ¿Encuentras que se vaya a poder liberar
los medicamentos que puedan aparecer, qué es lo que te dice la autoridad cuando se manifiestan, porque luego resulta que solamente a veces así te voltean a ver. Sí, claro. Bueno, desde el... tuvimos una reunión, una primera reunión por ahí de los primeros días de enero. Lo que nos dijeron... ¿Con quién? Mitad de enero con Álvaro Velarca, que Sí. es coordinador del área interinstitucional del IMSS, y nos comentaba que a partir de después de esa reunión, 20 de enero, 4 días después, iba a terminar el desabasto. Hasta ahorita sigue pasando. La realidad y lo que nos han dicho las autoridades del IMSS y que lo han hecho público es que sí hay un desabasto menor del 3.5. A mí no me parece menor. Una persona que vive con el virus no puede de ninguna manera, sea una, sean dos, creo que la vida de una persona vale. Sí. De entrada te puedo decir que el día que manifestamos, autoridades del IMSS dijeron que estábamos mintiendo, que era una minoría, que la realidad es que se estaba entregando el medicamento. Pues eso fue algo que nos molestó. Pocos minutos después, dentro de las instalaciones del IMSS, nos empiezan a llamar sidosos. Wow. Servidores públicos, sidosos. Evidentemente eso te habla. Hijo, señor Zoe Robledo, por favor. Échale un ojito, ¿no? Un ojito por favor, no estaría de más. Zoe, yo creo que sí. Claro, o sea, Sí. Eso te habla de la incapacidad estructural que hay desde Para la entender. institución. Claro, el VIH, no quiero para nada que suene a menospreciar, pero el tema del VIH no solamente es el tema del padecimiento, es el estigma social tremendo que todavía vivimos. La realidad, yo espero que sea pronto, no tengo certeza y las autoridades tampoco, por la cuestión estructural. Nos han dicho que esperan que se acabe pronto, pero no nos han dado fechas ni quieren hacerlo porque evidentemente no saben cuándo pueda parar. Lo que sí es que a partir de estas mesas de diálogo ha habido una apertura mucho más grande para que podamos intervenir, porque el tema del VIH es muy complejo. Entonces, lo que desde Ciudad de México se trataba de hacer es centralizar, que todas las decisiones se tomaran acá. Lo que nosotros, quienes nos manifestamos el pasado viernes, propusimos que estas decisiones fueran tomadas por instituciones, por organizaciones y por personas que viven con VIH por estado. Es decir, que se le escuche a cada estado las necesidades específicas y yo creo que entonces sí se puede articular un sistema de salud para quienes vivimos con VIH mucho más consolidado, que además de eso incluya el tema de salud mental. Es muy importante. Bueno, oigan, gracias. Pero antes de irnos, si me permite nada más, la Secretaría de Salud de Quintana Roo, vía Alejandra Aguirre, que es su titular, ha informado que las pruebas de laboratorio realizadas a 2 pasajeros del crucero en Cozumel confirman influenza, que no coronavirus. Es una enfermedad viral común en todo México, no hay coronavirus los pasajeros y tripulación. Hasta donde hoy se tiene la información, pueden descender de la embarcación, pero pues yo espero que también los habitantes de Cozumel, si nos están viendo, entiendan que ya pasaron todos los requisitos y no hay necesidad de que se esté estereotipando o alguna cosa parecida. Bueno, con el coronavirus, pobres chinos, ¿verdad? Están señalados en el mundo, Claro. se acerca uno y ni siquiera es chino, es coreano y híjole, no, Claro. ha sido una cosa terrible. Bueno, doctor, ¿le pones buena cara a esto? ¿Sí? Espero que haya la suficiente diálogo, primero con la sociedad civil, y segundo, entre las partes, que son las farmacéuticas, gobierno y distribuidores. A ver, los distribuidores tenían un papel preponderante en la distribución y logística y sobre todo una cosa importante, la trazabilidad y confiabilidad del medicamento. Muy bien. Gracias, Alair. Gracias, Israel. Gracias. Es un gusto que hayas venido. Gracias, qué gusto volverte a ver. Gracias. Bueno, pásenla bien. Hasta mañana a las 21 horas. Adiós.